vamos a hacer un directo con Esther Checa. Esther es crosser en nuestra plataforma de The Cross Experience y es una crosser maravillosa, experta en transformación y experta en algo que a mí me apasiona y me alucina, que es la voz. Así que, bueno, antes de nada, pues contar quién es Esther. Y yo siempre uso vuestros titulares porque siempre invito a todo el mundo a que se conecten en nuestra web y que puedan descubrir y explorar pues, los distintos perfiles que tenemos, que además son perfiles bien chulos, ¿no? Como el que tenemos construido de Esther. Como decía antes, Esther es experta en estrategia digital, es Head of Innovation en T2O, ¿verdad? Sí. Desde hace un tiempo. ¿No? Desde hace casi este año van a ser 15 años. Sí, hace un porrón de tiempo. Hoy en día toda una vida, podríamos decir. En digital, sí, en digital desde luego. Ha sido una pionera. Y bueno, una forma, ¿no?, de muchas veces descubrir a la persona que está detrás del profesional es ese titular, ¿no?, que nos da en The Cross Experience. Y dice Esther: el cerebro necesita emociones para aprender, y esta máxima la aplico a todos los proyectos que aterrizan en mi vida. Y doy fe, porque pasional es un rato. Exactamente. Sí, la pongo absolutamente en práctica. El cerebro necesita emociones para aprender y yo creo que cualquier persona curiosa disfruta mucho aprendiendo. Así que sí, muy recomendable. Esa frase, ponerla en práctica. ¿Y cómo es Esther? Pues una viajanta, ¿no? Con más de 20.000 kilómetros ahí entre pecho y espalda. Y como dice ella, siempre con retorno a Madrid. Siempre, sí. Madrid, que es una ciudad espectacular. Bueno, soy una valenciana enamorada de esta tierra también, de Madrid. Curiosa, constante, inconformista, resiliente. Hoy en día, yo creo que es un must ser resiliente. Vamos. Absoluto. No nos podemos plantear. Y muy divertida, valora mucho el humor. A mí me encanta el Instagram de Esther porque es un gente, me encanta. Yo siempre le doy ahí al emoticono de ojos corazón o al super top 100. Al top. Y una rockera. Totalmente. Sí, hay una frase que también me gusta mucho, que es: sin música no seríamos nadie. Pues efectivamente, sin música no seríamos nadie. La música es muy importante en la vida de las personas y de hecho los momentos más importantes de la vida de las personas lo podemos vincular a momentos también de música, a grupos musicales, a canciones. Así que la vida está muy conectada con la música. Efectivamente. Y la música y la voz. Y la música y la voz, totalmente. La voz es una nueva plataforma en la que estamos entrando cada vez más de forma muy orgánica. Y bueno, pues por el momento estamos en esa fase incipiente de exploración, de empezar a ver qué es lo que nos ofrece esta nueva plataforma y cómo podemos interactuar. Y todas aquellas personas que estamos en ese proceso, pues estamos entendiendo cuáles son las posibilidades que nos da hasta ahora la voz, y en un periodo muy breve de tiempo la propia tecnología, en este caso la inteligencia artificial, es lo que va a hacer que evolucione de forma mucho más madura, pues tardará muy poco en realmente explotar y ser una opción de interacción muy viable entre personas y dispositivos. Cuéntanos, antes de entrar un poco en materia de todo esto que tú sabes y conoces bien, cuéntanos un poco cómo has llevado pues todo este proceso en casa, ¿no?, que ahora empezamos a ver la luz, en Madrid ya fase 2. ¿Cómo lo has vivido, Esther? ¿Qué grandes enseñanzas o aprendizajes has tenido de este tiempo? Lo típico, ¿no? ¿Qué ha añorado uno? ¿Qué no ha añorado? De repente, ¿qué ha descubierto de sí mismo?
Pues sí, yo creo que la evolución natural que hemos tenido todos es las primeras semanas de absoluta incredulidad. No encontrábamos cuál era el punto de referencia y entender dónde está el final. Y bueno, pasas de ese punto de incredulidad a aceptación y a tratar de entender que, puesto que vamos a estar en un momento de confinamiento muy importante en el que no sabemos cuál va a ser, cómo va a evolucionar, pues ahí mis momentos han sido ocupar mi tiempo, no solamente a nivel de trabajo, sino de empezar a ayudar a muchas personas en contextos digitales y bueno, pues me ha servido bastante, me he sentido bastante cómoda, no me ha resultado extraño y ha sido muy útil. Bueno, Esther es una super profe de distintas escuelas de negocio, ¿no? Y ella habla de esto, ¿no? De la transformación y de estrategia digital. ¿En qué momento estamos ahora? ¿En qué momento están las marcas, Esther? ¿En qué retos y qué nuevos desafíos estamos? Pues nos encontramos, el momento de eclosión de esta parte de la pandemia, nos encontramos en España que estábamos en un proceso de transformación en el que el nivel de sofisticación que tenían las empresas no era el que se suponía que se tenía realmente. Hay que tener en cuenta que en España más de 3 millones de empresas son pymes. Y las pymes, su proceso de transformación tecnológico es un proceso de transformación orientado directamente a la parte de negocio, mientras que los procesos de transformación que tienen las grandes empresas son procesos de transformación orientados a mejorar procesos internos. Entonces estábamos en un momento en el que las empresas sí que tenían cierta velocidad, pero no estábamos lógicamente preparados a un contexto de estas características. Y eso nos ha hecho, bueno, pues no dar respuesta o no dar la mejor respuesta de forma eficiente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues, por ejemplo, estamos viendo dentro del entorno online. El otro día lo veíamos con una marca, un retailer muy España, que hayan tenido unos incrementos a nivel digital brutal, que se estaba empezando a identificar una nueva tipología de comprador. Básicamente, ante una circunstancia en la que no puedes ir físicamente a un establecimiento, no solamente crece el tráfico digital, sino que los comportamientos de compra pues empiezan, lógicamente, a evolucionar y entrar en procesos de mayor madurez. Uno de los grandes retos que tienen ahora las marcas es buscar el equilibrio, no solamente en seguir en esa evolución y madurez digital, sino en cómo se va a gestionar esa plantilla deslocalizada en algunos casos y en momentos pues, de trabajo en remoto. Ese es el gran reto de las empresas, no solamente la transformación digital para dar respuesta a procesos o para dar respuesta a cliente, sino el cómo gestionar esa plantilla en remoto. Eso es el gran reto de las empresas a nivel digital. Que no es nada fácil, porque hablamos al gran reto y al gran desafío de gestionar personas, ¿no? Que todos vamos al trabajo con un importante corazón y después de todo lo vivido, pues yo creo que cobra más relevancia que nunca el plano emocional, ¿no? Absoluto. Absoluto, efectivamente, la parte de gestión emocional en este caso es una gestión de emocional, una gestión de expectativas, son una gestión muy importante de la parte humana, el cómo en los propios miedos en una circunstancia tan dura como ha sido la crisis sanitaria y luego posteriormente el cómo se va a hacer esa gestión a nivel de recursos humanos en las posteriores fases de incorporación y en otros momentos a lo mejor que podamos necesitar seguir trabajando producto a lo mejor de algún brote, pues va a ser una labor muy importante por parte de las marcas de la gestión de persona y de la gestión digital de esas personas. Así es. Vayamos a tu terreno. Para el que no sabe, ¿no? A lo que tú haces y en lo que tú acompañas a las empresas en temas de voz, ilústranos, Esther.
¿qué es, qué realmente, cuál es tu aportación, tu contribución con esto que es tan desconocido y a la vez como tan familiar, ¿no? Que es el uso de la voz? Efectivamente, al final es algo natural, es algo innato, pero sí que es cierto que en el punto en el que nos encontramos estamos todavía en un punto muy incipiente de esta tecnología y por lo tanto, bueno, pues vamos a necesitar tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, el trabajo que yo hago con las marcas es el por qué ellos tienen que tener presencia, cuál es el caso de uso que como marca te puedes plantear para tener presencia dentro de la voz. Hay que tener en cuenta que la voz no deja de ser un canal más, pero también una plataforma. Un canal más porque es una forma en la que el usuario puede entrar a interactuar con la marca, pero también es una plataforma. ¿Por qué? Porque es una nueva tecnología, es una nueva plataforma tecnológica y hay que tener en cuenta cómo desarrollar para esa plataforma y sobre todo como canal, en qué momento de esa interacción del usuario con la marca es útil la voz. Entonces, una de las cosas que yo hago mucho con las marcas es ver de qué forma en función del ecosistema digital que ya tienen construido, por qué la voz debe formar parte de ese ecosistema y cuál es el valor en la interacción con el consumidor. Ese es una de las cosas principales que hago con ellos. Y luego lo que trabajo con ellos es entendiendo en qué contexto ese canal va a formar parte de la interacción con la marca, cuál es el caso de uso, qué queremos resolver con la voz y a partir de ahí ya trabajo con expertos para desarrollar todo el proceso conversacional, el desarrollo tecnológico de ese proceso conversacional y luego la conexión del producto final con el resto del ecosistema digital de la marca. Porque la voz, bueno, aparte lógicamente, lo que te puede facilitar, ¿no? Te pones a pensarlo, pues bueno, pues estas personas mayores que no son capaces, ¿no? Que ya están usando, de hecho, la voz para transmitir, porque es lo que les facilita la interacción. Pero además, la voz, como hemos hablado tú y yo mucho estas semanas de confinamiento, humaniza todo, porque es la potencia, precisamente volviendo al tema de las emociones que tiene la voz, yo creo que es casi insustituible. La imagen es importante, ¿no? Pero cuando, bueno, pues la imagen no todavía sigue siendo como muy estática, como tú y yo estamos haciendo, pues imagínate si ahora nos quedamos sin voz y no somos capaces, solamente nos verían las personas que están, pues nos verían mover, ¿no? Pero qué importante es la voz. ¿Y cuánto nos queda todavía, ¿no? para en lo que tú estás diciendo, en el reto de que sea realmente un canal que pueda sustituir de una manera definitiva a otros? Sí, a ver, una de las cuestiones que se plantea mucho el desarrollo de la voz es como nueva plataforma tecnológica, no solamente es entender cuál es el valor diferencial, cuál es la conexión que va a tener con el resto del ecosistema y en algunos puede sustituir, porque sí que es cierto que la voz en determinados contextos tiene un rol principal que sustituye la interacción que podemos tener con dispositivos. Por ejemplo, cuando vamos en un coche, pues cuando vas en el coche, en teoría debes de tener todos tus sentidos en carretera, no tienes que tocar. Ahí la voz tiene un rol muy importante. O estás en otro contexto, estás cocinando y tienes las manos ocupadas, pues lo normal ahí es que utilices también la voz para establecer ese proceso de interacción sin hacer una receta. Entonces, es verdad que la voz en algunos momentos tendrá un contexto con entidad propia y tendrá el rol principal de la interacción con el consumidor y en otros contextos simplemente lo que hará es estar conectada con el resto del ecosistema digital aportando un valor con el caso de uso definido. Por eso es importante entender que la voz puede tener un rol principal según el contexto en el que esté el usuario o puede formar parte del resto del ecosistema aportando un valor concreto. Pues ahí tienes camino, Esther, mucho camino. Sí, yo creo que toda la gente trabajamos en digital, el entender esta nueva plataforma, esta nueva tecnología es una oportunidad muy importante porque está todo por desarrollar. La capa tecnológica es la parte de inteligencia artificial, pero en paralelo hay que desarrollar muchísimos elementos
para que esa inteligencia artificial que va a evolucionar tenga la capa humana. Entonces ahí intervienen muchísimos elementos, desde cómo va a ser el proceso conversacional, desde cómo va a ser la forma en la que la voz va a tener sonido, la forma en la que las marcas van a querer transmitir esa parte de personalidad, la voz, ese concepto, hay todo por desarrollar, igual que hace aproximadamente 20 años con el desarrollo de la web. Había que desarrollar todo, había que desarrollar los códigos de comunicación, los códigos de navegación, un texto en azul, ahora todos sabemos que es un hipervínculo y que hacemos clic en él y podemos acceder a otros entornos, pues la voz les va a pasar lo mismo, hay que crear todavía los códigos de comunicación y ahora mismo la voz no estamos en ese proceso de conversación natural, estamos en un proceso de interacción vía comandos. Yo te pregunto, tú me dices qué me puedes preguntar y yo te pregunto de lo que tú me has dicho que te puedo preguntar. Con lo cual, está todo por hacer, así que todas aquellas personas que están en entornos digitales, yo siempre lo digo, ese punto de entender qué implicaciones tiene este nuevo framework, no solamente tecnológico, sino de desarrollo de experiencia, es muy valioso entenderlo. Absolutamente. Yo me pongo en situación, ¿no? Cualquier producción audiovisual, de la potencia que da una buena locución, ¿no? Y lo que es capaz de transmitir muchas veces esa elección de la voz, porque en función de lo cuentas está absolutamente alineado con el storytelling, o sea, como que encontrar ese tono, esa voz, esa velocidad, esa gravedad, ese ritmo, ¿no? Para que conecte, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Para conectar con la emoción, ¿no? Totalmente. O sea, de hecho, fíjate, dentro de España tenemos una comunidad que es la comunidad Women in Voice, donde colaboro bastante con la comunidad, no solamente a través de charlas, sino también una forma de atraer a las personas a la comunidad. Y ahí, pues, por ejemplo, lo que son los actores de voz o lo que son los locutores de voz, hay muchas personas con estos perfiles que vienen a nuestras charlas. ¿Por qué? Porque el canal o el medio al que ahora están familiarizados es la radio, es la televisión, y eso está entendido y se entiende dónde está la oportunidad, pero en la parte de voz está todo por hacer. Entonces, lo que acabas de decir, por ejemplo, es maravilloso, porque la forma en la que una interacción por voz va a generar ese compromiso con una marca va a estar muy vinculado a esa personalidad que la queramos dar, y esa personalidad va en el tono, va en el timbre, va en todo este tipo de aspectos. Entonces, todas estas personas que a nivel profesional han trabajado durante muchísimos años en medios como la radio o la televisión, o incluso hacen doblaje, son actores de doblaje y demás, pues por ejemplo en la parte de voz tienen una oportunidad maravillosa de conectar con un nuevo entorno. Pues un mundo chulo, Esther, así que parece apasionante. Ya sabes que cada vez que, bueno, de esto hablaría de manera infinita, nos podríamos tirar el resto de lo que queda de domingo. Pues sí. Domingo, somos así las dos. No tenemos nada que hacer. Podemos hablar sin problema. Hablarnos a través de Instagram. Y además he visto que se han conectado ahí buenas amigas. Así que nada, muchas gracias, Esther. Gracias a vosotros. Este ratito de luz y este ratito, ¿no? de acercarnos a tu proyecto profesional, que es bonito, y que tengamos muchos más, que esto lo tendremos que repetir. Nos vamos a ver muchas veces, así que lo vamos a repetir un montón de veces. Sí, la verdad que todas aquellas personas que estéis en ese punto, yo siempre digo que todas aquellas personas que entran en un punto de trayectoria profesional y de retos, un reto nuevo, yo creo que entrar en entender esta nueva plataforma es un reto interesantísimo, porque hay cabida para todo el mundo. La voz tiene cabida para todo el mundo.
Bueno, finalmente hemos perdido la conexión, pero bueno, me encantaría agradecer el tiempo que nos ha dedicado Esther Checa en este ratito para hablar de su mundo, el mundo de la transformación y concretamente el mundo de la voz, ¿no? Y la revolución que la voz ha venido, ¿no? a darnos en el mundo de la estrategia digital. Así que millón de gracias a Esther Checa por, bueno, pues por ilustrarnos y por acercarnos a la experiencia de voz. Muchísimas gracias, Esther, y esperamos que muy prontito podamos hacer otro directo. Un besote. Bueno, pues Eva, me despido de ti después de haber estado estos minutos contigo. Muy interesante todas las preguntas que has planteado. Has tocado un tema que a mí, como has dicho, me apasiona. La parte de voz es una plataforma y una nueva tecnología en la que estamos entrando ahora y existen oportunidades no solamente profesionales, sino que existe una oportunidad real de, pues, bueno, de modificar la forma en la que vamos a poder interactuar entre las personas y los dispositivos. Hasta ahora estamos interactuando con dispositivos, pero es muy probable que en muy breve accedamos a espacios y no necesitemos un dispositivo y la voz sea el medio natural de conversación. Nos vemos pronto. Un beso grande. Chao, hasta luego.